A través de un profundo viaje hacia las sombras de la historia, nos sumergimos en la figura de uno de los conquistadores más temidos y despiadados que jamás haya existido, Genghis Khan, el líder indiscutible de la imparable horda mongol, cuyo nombre sigue siendo sinónimo de devastación, terror y violencia desbordante. Este relato busca desentrañar las huellas de horror que dejó su pasado, revelando la magnitud de la destrucción y el sufrimiento que su imperio sembró a lo largo de su expansión. Veamos esto a detalle. El poder militar de Genghis Khan se desplegó de forma brutal a través de Asia, donde su ejército se movió como una fuerza imparable. Entre las ciudades que sufrieron su furia, Nishapur se destaca como uno de los episodios más aterradores de la historia. Esta masacre, desatada por la venganza tras la muerte de su yerno, dejó tras de sí la aniquilación de más de 1.7 millones de vidas, una muestra de la crueldad sin límites de los mongoles. Pero esta matanza no fue un evento aislado, sino un mensaje claro y despiadado para todos aquellos que se atrevieron a desafiar su dominio. Como relató el historiador persa Yuvaini, los mongoles no solo arrasaban con todo a su paso, sino que destruyeron por completo pueblos, templos, ciudades y campos, con un poder devastador que parecía no tener fin. La violencia también alcanzó a las dinastías chinas, como las Jin y Song, que fueron destruidas sin piedad, dejando en su estela sufrimiento y caos. La caída de estas dinastías marcó solo una de las innumerables invasiones que definieron el reinado de Genghis Khan, cuyo impacto reverberó por siglos. Lo que convirtió a los mongoles en una de las fuerzas más temibles de la historia no fue únicamente la ambición de Genghis Khan, sino la extraordinaria organización y disciplina que caracterizaba a su ejército. Bajo su liderazgo, el imperio mongol se consolidó como una máquina de guerra imparable, diseñada para dominar todos los aspectos de los conflictos. La caballería mongola, compuesta por guerreros expertos en tiro con arco y equitación, fue la columna vertebral de esta maquinaria. Desde edad temprana, los jinetes mongoles eran entrenados en el arte de montar a caballo y disparar con arco, lo que les permitía ejecutar maniobras rápidas y letales en el campo de batalla. La rapidez y agilidad de estos guerreros les permitían moverse con tal velocidad que sus enemigos apenas tenían tiempo para reaccionar. El historiador chino Yuan Haowen, impresionado por su destreza, describió sus flechas como una tormenta de langostas que caían sobre sus adversarios con precisión mortal. Además, los mongoles contaban con una red de espías altamente eficiente, que les proporcionaba información vital sobre los movimientos de sus enemigos, lo que les permitió planificar sus ataques con una precisión imbatible, incluso contra ejércitos más grandes. A principios del siglo XIII, la furia del imperio mongol se expandió hacia Europa del Este, donde su presencia dejó una marca imborrable de sufrimiento y dolor. Bajo el mando de Batu Khan, nieto de Genghis Khan, los mongoles desataron su violencia sobre la Rus de Kiev, una región que en ese momento era un próspero centro cultural y económico. Entre 1237 y 1240, Kiev sufrió una de las invasiones más brutales de su historia. La ciudad fue tomada y destruida sin piedad, iglesias incendiadas, edificios reducidos a escombros y su población masacrada. El historiador persa Yuvaini, quien presenció este acto de barbarie, relató cómo no se dejó a nadie con vida, ni mujeres ni niños. Kiev fue solo una de las muchas ciudades que cayeron bajo el yugo mongol, y los pueblos a su paso fueron igualmente destruidos, dejando tras de sí un rastro de devastación y miedo. Pero ojo, además de su indiscutible destreza militar, los mongoles perfeccionaron una estrategia psicológica de guerra que se convirtió en una de las herramientas más letales de su arsenal. No se limitaban solo a la brutalidad en el campo de batalla, sino que utilizaban tácticas de terror, desinformación y manipulación emocional para desmoronar el espíritu de sus enemigos mucho antes que se produjera un enfrentamiento directo. Las retiradas fingidas eran un componente esencial de esta táctica. Los mongoles, al simular una retirada, lograban que el enemigo se sintiera seguro y a menudo los incitaban a perseguirlos solo para ser emboscados de manera sorpresiva. Estas acciones desorientaban y confundían a las fuerzas opuestas, creando un estado de incertidumbre que minaba el ánimo de los combatientes enemigos. Cuando los mongoles finalmente entraban en combate, muchas veces sus oponentes ya se encontraban tan desmoralizados que se rendían sin ofrecer resistencia.
Esta capacidad para generar miedo y desestabilizar psicológicamente a las fuerzas contrarias no solo fue crucial en sus victorias, sino que también les permitió conquistar vastos territorios con una rapidez que parecía imposible, tomando ciudades y regiones enteras sin la necesidad de prolongadas batallas sangrientas. Por otro lado, el avance imparable de los mongoles no solo se caracterizó por su habilidad estratégica y su velocidad de conquista, sino también por una brutalidad sin igual hacia aquellos que no combatían, especialmente mujeres y niños. Mientras que en muchos otros conflictos bélicos las poblaciones civiles, aunque en riesgo, solían recibir cierta protección, los mongoles consideraban que no existía distinción entre combatientes y no combatientes. Bajo las órdenes estrictas de Genghis Khan, cualquier ser humano, independientemente de su edad o sexo, que estuviera en una ciudad conquistada, era potencialmente una víctima. Esta violencia indiscriminada no era un acto aislado o un exceso momentáneo, sino una estrategia deliberada y meticulosamente calculada. Genghis Khan entendió que al eliminar a los civiles, dejaba las ciudades y regiones conquistadas en un estado de devastación tal que no podían reconstruirse, asegurando que cualquier intento de resistencia futura fuera imposible. No solo se trataba de la destrucción física, sino de también erradicar cualquier esperanza de recuperación o venganza. Esta violencia extrema, que sembró un miedo profundo en las poblaciones de Asia y Europa, contribuyó a la creación de un legado de terror que perduró mucho más allá de la caída del Imperio mongol. El punto culminante de la brutalidad mongola llegó en 1258 con el asedio de Bagdad, dirigido por Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan. Bagdad, en ese entonces la ciudad más próspera y culturalmente avanzada del mundo islámico, se convirtió en el escenario de uno de los episodios más trágicos de la historia medieval. Durante semanas, la ciudad fue sometida a un bombardeo y a una masacre sistemática de sus habitantes. Se estima que entre 200.000 y 1 millón de personas perdieron la vida en este asedio, incluidos eruditos, científicos, médicos y filósofos que fomentaban el alma intelectual de la ciudad. La Casa de la Sabiduría, uno de los mayores centros de conocimiento de la época, fue destruida sin piedad y miles de manuscritos antiguos que contenían saberes acumulados durante generaciones fueron arrojados al río Tigris, tiñéndolo de sangre y tinta. Este acto no solo significó la caída de Bagdad, sino el colapso de un sistema de conocimiento que había sido fundamental para la ciencia, las matemáticas, la medicina y la filosofía en el mundo islámico. La destrucción de Bagdad representó el fin de una era dorada para el mundo islámico y el inicio de una profunda oscuridad cultural y científica en la región. El legado de Genghis Khan es, por tanto, una figura compleja y contradictoria. Por un lado, su imperio, una de las estructuras más poderosas de la Edad Media, dejó una estela de muerte, destrucción y sufrimiento que es imposible de ignorar. La crueldad de sus invasiones y la masacre de millones de personas sigue siendo uno de los aspectos más oscuros de su reinado. Sin embargo, más allá de la violencia y el terror, el impacto de su imperio en la historia mundial fue profundo y transformador. A pesar de que su ascenso estuvo marcado por la sangre y la destrucción, también facilitó el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Bajo su dominio, las rutas comerciales fueron unificadas, lo que permitió un flujo continuo de bienes, ideas y tecnologías a través de Asia y Europa. Las expediciones de los mongoles ayudaron a crear una red de comunicación que, aunque cruelmente establecida, abrió el camino para el intercambio cultural sin precedentes que influiría en el desarrollo de las civilizaciones posteriores. A través de la instauración del Pax Mongolica, las naciones de todo el continente asiático y europeo experimentaron un periodo de relativa paz que facilitó el intercambio de conocimientos y culturas. A pesar de que la sangre desmesurada durante su reinado sigue siendo un símbolo de la ambición desmesurada y la violencia, el legado de Genghis Khan también nos muestra cómo los imperios, incluso aquellos fundados en la destrucción, pueden tener repercusiones a largo plazo en la configuración del mundo moderno. A medida que reflexionamos sobre su vida y su impacto, es importante reconocer que las conquistas de Genghis Khan no solo transformaron las civilizaciones de su época, sino que también marcaron el inicio de nuevas relaciones entre diferentes culturas y regiones del mundo.
Las lecciones que podemos extraer de su historia nos sirven como advertencia sobre el poder devastador de la ambición desmedida y el precio de las guerras, no solo en términos de territorios perdidos, sino también en cuanto a las vidas, las culturas y las civilizaciones que son arrasadas en el proceso. Y como siempre, nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si les pareció interesante la información de este video, no olviden dar like y suscribirse para más contenido fascinante. Activen la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos videos. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.